A ver, a menudo cuando pensamos en enseñar algo, digamos, a montar en bicicleta, te imaginas un proceso súper mecánico, ¿no? Muy directo. Sujetas el sillín, das un buen empujón inicial y, bueno, confías un poco en que la gravedad y la inercia hagan su trabajo. Sí, sí, totalmente. Y por lo general eso implica alguna que otra rodilla raspada por el camino. Al final es, pues, pura acción física intentando adaptarse a un entorno inmediato, sin mucha más vuelta de hoja. Claro, es algo casi instintivo basado puramente en ensayo y error. Pero luego te detienes a observar con más detalle y, fíjate, surge una gran pregunta. O sea, ¿qué está pasando realmente en la cabeza de quien aprende? Esa es la clave, claro. Porque, a ver, porque una persona necesita ánimos constantes, explicaciones súper detalladas sobre cómo repartir el peso, mientras que otra, pues requiere que simplemente la suelten sin avisar para descubrir el equilibrio por sí misma. Ya. De repente, ese simple acto de dar un empujón a la bici se vuelve infinitamente complejo. Absolutamente. Y ahí es donde, digamos, se abandona ese simple instinto para entrar en un panorama mucho más amplio. Un panorama donde intervienen la mente, la sociedad, la cultura, la historia y, bueno, hasta la propia biología del individuo. Entramos definitivamente en aguas muchísimo más profundas. Y ese es precisamente el territorio en el que nos vamos a adentrar hoy. Así que bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Yo estoy encantada de estar aquí y la misión de hoy para quienes nos escuchan es análisis teóricos profundos sobre un campo fundamental, pero que honestamente a menudo es súper mal interpretado por el público general, que es la pedagogía. Totalmente malinterpretado, sí. Así que la misión de esta inmersión profunda es desmitificar qué es realmente la pedagogía, comprender sus características, entender su evolución desde la antigua Grecia hasta las teorías contemporáneas y, bueno, descubrir cómo los pedagogos utilizan este conocimiento para diseñar proyectos educativos innovadores y relevantes para la sociedad. Me parece un objetivo fantástico. Vale, vamos a desgranar esto. Y para empezar a construir esta base, creo que deberíamos ir al origen de la palabra misma, ¿no? Sí, es el mejor punto de partida. Si rastreamos la etimología, hasta la antigua Grecia, aparecen dos vocablos fundamentales. Por un lado tenemos paidos, que significa niño, Ajá. y por otro lado agin, que significa guiar o conducir. Y fíjate, resulta muy curioso observar que en sus orígenes clásicos, el pedagogo no era en absoluto el maestro erudito y súper respetado que nos imaginamos hoy en día. Madre mía, no, para nada. Era literalmente el esclavo encargado de llevar a los niños de la mano por las calles hasta la escuela y, bueno, de cuidar de su integridad física por el camino. Es un contraste brutal, ¿sabes? Pasar de ser alguien que simplemente te acompaña en el trayecto físico a convertirse en el profesional encargado de una disciplina científica que es altamente compleja. Sí, es un salto histórico enorme. Y para entender este salto, hay una distinción vital que establece la teoría en los textos que hemos revisado y que suele generar bastante confusión. Me refiero a la diferencia tajante entre educación y pedagogía. Porque mucha gente las usa como sinónimos, ¿verdad? Constantemente, sí. Y pensadores clásicos como Schleiermacher delinearon esta frontera de forma brillante. Históricamente la educación ha existido desde los albores de la humanidad. O sea, es el hecho en sí, la acción, la praxis. Claro, algo que ocurre naturalmente. Exacto. Se trata de un proceso natural, social e histórico de humanización y de pura supervivencia. Las comunidades primitivas educaban a las nuevas generaciones para cazar, para encender fuego, recolectar. Y esto ocurría miles de años antes de que existiera la primera escuela formal. La pedagogía, por el contrario, es una construcción intelectual muchísimo más reciente. A ver si logro encapsular esto con una analogía para nuestra audiencia. Si la educación es como respirar, o sea, algo vital, orgánico y que hacemos naturalmente para sobrevivir en sociedad, la pedagogía sería como la ciencia médica o incluso como el yoga. Ajá, me gusta por dónde vas. Es decir, una disciplina que estudia esa respiración, que la analiza en detalle para optimizarla, entender cómo nos afecta, corregir deficiencias. Lo fascinante aquí es que esa analogía funciona a la perfección para entender la transición histórica. Porque en sus inicios, las sociedades primitivas o las sociedades cerradas, como las definiría Karl Popper, educaban por pura costumbre. Claro, se respiraba de una manera concreta porque siempre se había hecho así. Exacto, sin cuestionamientos de ningún tipo. Sin embargo, a medida que las sociedades se vuelven más complejas,
más plurales y abiertas, pues surge la necesidad imperiosa de romper con esa inercia de la costumbre. Es el momento en el que la sociedad se mira al espejo, por así decirlo. Justamente, es ese instante en el que nos empezamos a preguntar, a ver, ¿por qué estamos enseñando esto exactamente? ¿Es esta verdaderamente la mejor manera de transmitir este conocimiento? Y sobre todo, ¿qué tipo de individuo y, por extensión, qué tipo de sociedad queremos formar? Y ahí es donde nace la pedagogía. Educación. Se convierta en la reflexión teórica, sistemática y científica sobre ese acto instintivo inicial. El pedagogo comprende la relación íntima entre pedagogía y educación, tomando en cuenta siempre las características que las hacen similares y sabiendo que se retroalimentan constantemente. Entendido. O sea, la educación es la práctica constante y la pedagogía es la brújula que dirige y da sentido a esa práctica. Muy bien resumido. Pero claro, para construir esa brújula, el pedagogo no trabaja aislado en una torre de marfil, porque para generar propuestas educativas necesita comprender al ser humano en su totalidad. Y según los documentos, esto implica apoyarse en un ecosistema tremendo de otras disciplinas. Sí, las famosas ciencias de la educación. Claro, hablamos de que dentro de sus competencias específicas, el pedagogo tiene que identificar perspectivas filosóficas, históricas, sociales, económicas y hasta políticas o culturales. Así es. Desde los siglos XVIII y XIX, teóricos como Immanuel Kant o Johann Friedrich Herbart sentaron bases filosóficas muy sólidas, ¿no? Conceptualizando al sujeto de la educación como un ser fundamentalmente racional o moral. Ajá. Pero hoy en día, descifrar cómo aprende un ser humano requiere una visión de 360 grados. La biología es indispensable para entender el desarrollo neurológico. La psicología desentraña los procesos cognitivos internos. Y la sociología te revela el impacto innegable del entorno, claro. Eso es, las estructuras sociales son clave. Pero, a ver, me voy a poner en el papel de abogada del diablo por un momento. Adelante, dispara. Si la pedagogía toma prestado de la psicología para entender la mente, recurre a la sociología para comprender el comportamiento grupal y se apoya en la filosofía para definir su propósito moral, pues ¿no corre el enorme riesgo de convertirse en un simple cajón desastre? ¿O de perder su propia identidad científica? Es una duda muy común, sí. O sea, parece una especie de director de orquesta que en realidad no toca ningún instrumento propio, sino que se limita a coordinar a todos los científicos. Es una objeción muy, muy válida. Y de hecho, autores que hemos analizado, como Nassif o Quintana Cábanas, marcan una diferencia epistemológica crucial para responder a esto. ¿Y cuál sería esa diferencia? Pues que disciplinas como la sociología de la educación o la psicología educativa estudian el hecho o el resultado educativo, pero desde su propia y, digamos, limitada parcela. Vale. Pero la pedagogía tiene un objeto de estudio único e intransferible. Estudia la acción misma de educar. Retomando tu metáfora del director de orquesta, su competencia específica e indelegable es precisamente la síntesis integradora. Ah, ya entiendo. Es decir, no compila teorías al azar para ver qué suena bien en el aula. En absoluto, no va de eso. El pedagogo comprende la relación con esas otras ciencias estrictamente en función de sus aplicaciones prácticas. Transforma todo ese conocimiento interdisciplinar fragmentado en intervenciones concretas orientadas a resolver problemas reales. Y eso se aplica en muchos sitios, ¿verdad? Sí, fíjate que esta capacidad permite al pedagogo operar en muchísimos ámbitos. En el escolar formal, por supuesto, pero también en el desarrollo organizacional de corporaciones que necesitan formar a sus empleados o en proyectos sociocomunitarios diseñados para transformar realidades locales. Claro, o sea, no estudian la memoria simplemente por desentrañar los misterios del cerebro en un laboratorio, sino para saber cómo diseñar una intervención precisa que ayude a retener y a aplicar una habilidad vital. Exactamente. Esa es la diferencia clave. Y esto nos lleva irremediablemente a explorar cómo ha evolucionado históricamente esa acción de educar. Porque, a ver, la brújula no siempre ha apuntado hacia el mismo lugar a lo largo de los siglos. Desde luego que no. Ha llovido mucho desde entonces. Empezando por la llamada pedagogía tradicional, que se consolida a partir del siglo XVIII. Según los textos, la imagen que proyecta es bastante severa y unidireccional. Era un modelo profundamente magistrocéntrico. Es decir, el maestro se erigía como el poseedor absoluto e incuestionable de todo el conocimiento. Una autoridad total. Total.
Y el alumno, por su parte, era concebido como un mero receptor pasivo. La evaluación consistía básicamente en la reproducción puramente memorística de los datos que se le habían transmitido. Lo que más tarde se bautizaría críticamente como la concepción bancaria de la educación, ¿no? Sí, ese es el término. El estudiante es visto como una caja fuerte vacía en la que el profesor simplemente va depositando información. Respondía, y hay que decirlo para ser justos con la historia, a las necesidades de uniformidad y estandarización que eran propias de los inicios de la era industrial. Claro, formar trabajadores dóciles que supieran seguir instrucciones claras y punto. Eso es. Pero bueno, la historia avanza. Y entre finales del siglo XIX y principios del XX surge la vanguardia de la escuela nueva. Figuras enormes como Comenio, Rousseau, Pestalozzi o Froebel le dan una vuelta de tuerca completa a este modelo. Sí, desplazan por completo el eje central. Pasan de un sistema centrado en el maestro a uno peidocéntrico. Es decir, ponen al niño y a sus intereses en el centro absoluto del proceso educativo. Un cambio radical. Radical. Adoptan un enfoque muchísimo más naturalista, apostando por un aprendizaje activo donde el alumno tiene que experimentar, manipular objetos, moverse por el espacio y, en definitiva, descubrir el mundo por sí mismo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el verdadero salto cualitativo, el momento en el que la ciencia empieza de verdad a desgranar los engranajes de la mente humana, llega con la revolución y el enfoque cognitivo, ya a mediados del siglo XX. Y aquí la figura de Jean Piaget es, bueno, un pilar fundamental. Indiscutible. Piaget es uno de esos nombres que trascienden el ámbito puramente académico. Pero, para refrescarlo, ¿cuál fue el mecanismo exacto que propuso para explicar cómo aprendemos? Pues, a ver, Piaget, desde su perspectiva de biólogo y de epistemólogo, entendió el aprendizaje fundamentalmente como un proceso de adaptación biológica al entorno. Vale. Para explicarlo, propuso dos mecanismos clave, que son la asimilación y la acomodación. Y además clasificó el conocimiento que construimos en tres tipos: el físico, el lógico-matemático y el social. Vale, vamos a bajar esto a la tierra para visualizarlo claramente, porque a veces estos términos suenan un poco abstractos. ¿Cómo se manifiestan la asimilación y la acomodación en la mente de, no sé, imagínate un niño pequeño descubriendo el mundo? Pues imagínate un niño que convive en su casa con un perro. Él ha aprendido que ese animal cuadrúpedo y peludo se llama perro. Su mente ha creado una categoría o esquema para ello. Hasta ahí bien. Un día, sus padres lo llevan al campo y ve un caballo por primera vez en su vida. Para dar sentido a esa novedad, su cerebro recurre a la información previa que ya posee. Así que señala al caballo y exclama: «¡Perro grande!». Ah, vale. Y eso sería la asimilación, ¿verdad? O sea, incorpora la información nueva encajándola en la caja mental que ya tiene disponible, aunque sea un poco a la fuerza. Exactamente, lo has clavado. Sin embargo, poco después, el niño observa que ese perro grande relincha en lugar de ladrar y que tiene un comportamiento súper distinto. Entonces la caja conceptual del perro empieza a mostrar fisuras. Ya no le sirve para explicar la realidad que tiene delante. Entra en crisis. Exacto. Su mente experimenta lo que llamamos un conflicto cognitivo y se ve obligada a reestructurarse creando una nueva categoría específica solo para el concepto de caballo. Ese esfuerzo interno, esa reorganización mental, es la acomodación. Para Piaget, el conocimiento se construye así, mediante una interacción constante, muy física y directa con el entorno. Fíjate, tiene una lógica aplastante, pero a la vez, el enfoque tan biológico y externo de Piaget me da la sensación de que parece dejar algo fuera de la ecuación. ¿A qué te refieres? Pues a que, al fin y al cabo, el niño no está solo en el campo mirando al caballo en silencio, no. Seguramente sus padres están ahí, hablándole y dándole un contexto, diciéndole, mira, ese es un caballo. Y creo que ahí es donde la teoría evoluciona drásticamente con Lev Vygotsky. Totalmente cierto. Vygotsky introduce una dimensión completamente nueva en el mapa, el enfoque histórico-cultural. Ajá. Él argumenta que el aprendizaje no es una aventura biológica solitaria. Todo proceso cognitivo superior ocurre primero a nivel social, en la interacción directa con otras personas, y solo después de eso se internaliza a nivel individual. O sea, de fuera hacia adentro. Eso es. Y para operativizar esta idea, Vygotsky formula uno de los conceptos más trascendentales de toda la pedagogía, la zona de desarrollo próximo, o ZDP. A ver si lo entiendo. La ZDP sería esa especie de
frontera imaginaria entre lo que yo ya sé hacer de forma autónoma y lo que me resulta demasiado complejo para mí en este momento. Lo has definido perfecto. Es exactamente la distancia que separa el nivel de desarrollo real del individuo, o sea, los problemas que puede resolver por sí solo, del nivel de desarrollo potencial. Que sería lo que puede llegar a lograr si cuenta con ayuda. Justo, si cuenta con la guía de un adulto o con la colaboración de un compañero que esté más capacitado. Pensemos, por ejemplo, en el entorno organizacional, ¿no? Un empleado novato quizás solo sepa abrir un software complejo de gestión. Esa es su capacidad real hoy. Vale. Pero si un mentor experimentado se sienta a su lado orientando su atención, dándole instrucciones precisas, guiándole, el novato logra completar un informe financiero avanzado. Y ese soporte temporal encaja a la perfección con lo que Jerome Brunner denominó el andamiaje, ¿verdad? Eso es, van de la mano. Claro, del mismo modo que los obreros colocan andamios temporales para sostener un edificio durante su construcción, el maestro proporciona estas estructuras de apoyo que, se van retirando paulatinamente a medida que el alumno gana su propia independencia. Esa es la esencia pura del andamiaje. Y el mediador principal en la teoría de Vygotsky para construir esos andamios es el lenguaje. Son los signos culturales compartidos. ¡Qué fascinante! Sin embargo, la concepción social del aprendizaje no se detiene en Vygotsky, ¿no? Teóricos contemporáneos como Leib y Wenger proponen la idea de la flexibilidad cognitiva, el aprendizaje situado y un concepto llamado participación periférica legítima. Y la verdad, esto parece romper por completo con la idea tradicional de adquirir conocimiento encerrado individualmente en una biblioteca. Sí, desafían el paradigma individualista de raíz. Postulan que el aprendizaje es, intrínsecamente, una práctica social que ocurre dentro de comunidades de práctica. ¿Cómo sería esto en la vida real? Pues piensa en el aprendizaje tradicional de un oficio, como, un aprendiz de carpintero. Vale, me lo imagino. Al inicio, el maestro no le encarga construir un mueble supercomplejo. Sus tareas son periféricas, o sea, organizar las herramientas, lijar superficies o simplemente limpiar el taller. Cosas básicas. Son tareas básicas, sí, pero ojo, son participaciones legítimas y vitales para que la comunidad del taller funcione. Al realizar estas tareas, el aprendiz observa a los veteranos, se empapa del lenguaje, de las normas del oficio. Y progresivamente va asumiendo tareas de más peso, ¿no? Exacto, se va moviendo de la periferia hacia el centro, hasta alcanzar la maestría completa. Vale, pues hemos cubierto la biología interna de Piaget, la mediación cultural de Vygotsky y esta práctica comunitaria de Labe y Wenger. Pero para tener la imagen verdaderamente completa, los documentos señalan que hay que introducir un elemento que atraviesa toda interacción humana, que es el poder. Un tema delicado e importantísimo. Claro. Y durante el siglo XX surge también la pedagogía crítica y liberadora, que está fuertemente vinculada a figuras como el brasileño Paulo Freire o Dermerval Saviani. Nosotros aquí somos totalmente imparciales, pero tenemos que exponer lo que dicen los textos. Por supuesto, hay que entender el marco analítico. Este modelo lo que hace es introducir un análisis sociológico e histórico objetivo muy profundo. Utilizan categorías conceptuales procedentes de la sociología para examinar cómo se distribuye el poder en el aula y en los sistemas educativos en general. Y ahí entran conceptos como opresor y oprimido y demás, ¿verdad? Sí, describen de manera analítica cómo la educación tradicional, ¿te acuerdas de aquella concepción bancaria, del maestro todopoderoso de la que hablamos antes? Sí, la de llenar la caja fuerte. Esa misma. Pues explican cómo ese modelo puede funcionar como un mecanismo de alienación, ignorando el bagaje cultural propio que traen los estudiantes y reproduciendo estructuras de desigualdad social. Es importante señalar para nuestra audiencia que se trata de un marco analítico descriptivo, diseñado para entender dinámicas de poder y que plantea la necesidad de una educación problematizadora. O sea, el objetivo bajo este lente puramente sociológico y manteniéndonos neutrales es fomentar el diálogo abierto, democratizar el proceso y evitar imponer saberes de forma vertical. En efecto, aporta una perspectiva crítica que es indispensable hoy en día para comprender el contexto sociopolítico del aprendizaje. Pero, a ver, al ver desplegado todo este monumental arsenal de teorías, desde los mecanismos de acomodación biológica hasta los andamiajes culturales y ahora los marcos críticos, me asalta una duda fundamental sobre la práctica diaria de un profesional. Dime. ¿Cómo equilibra un pedagogo moderno todas estas corrientes? O sea,
¿Acaso llega a una escuela o a una sala de juntas corporativa y actúa como un chef? En plan, mezclando un poquito de zona de desarrollo próximo, añadiendo unas gotas de aprendizaje situado y, no sé, espolvoreando algo de pedagogía crítica según le apetezca ese día. No, de ninguna manera, no es un menú a la carta. Si conectamos esto con el panorama general y observamos el rigor de la disciplina, comprendemos que el pedagogo distingue los tipos de pedagogía en función de sus características principales y sus aplicaciones concretas. O sea, que no es un eclecticismo aleatorio de a ver qué pasa. Para nada, no se trata de probar recetas al azar. Es una selección metodológica estrictamente fundamentada. Entiendo. O sea, no todas las herramientas sirven para apretar la misma tuerca. Exactamente. El pedagogo, ante todo, realiza un diagnóstico súper preciso. Si el objetivo es enseñar algoritmos matemáticos muy abstractos en un entorno universitario, pues quizá el enfoque cognitivo y el andamiaje puro de Brunner sean la aproximación más eficaz para ese momento. ¿Tiene sentido? Pero si el profesional está liderando un proyecto de alfabetización para adultos mayores en, digamos, una zona rural marginada, necesitará aplicar herramientas de la pedagogía crítica y del aprendizaje situado, porque ahí es imperativo conectar los contenidos con las realidades vitales, económicas y sociales inmediatas de esa comunidad, para que el aprendizaje tenga sentido. O sea, el pedagogo comprende los distintos enfoques y corrientes pedagógicas en función de su contexto. Eso es. Y en función de las principales características de los individuos. Pues esto nos hace aterrizar maravillosamente en la última fase de nuestro análisis, la aplicación práctica y real en la sociedad. Hablamos de las competencias profesionales específicas del pedagogo a la hora de diseñar, implementar y evaluar programas y proyectos educativos basados en metodologías innovadoras. Así es, el trabajo de campo. Y aquí, según los textos, entra en juego un concepto clave que vertebra todo esto, el PEI, o Proyecto Educativo Institucional. Sí, el PEI es en esencia el documento maestro. Es el mapa de ruta conceptual y operativo de cualquier institución. Es el espacio físico y legal donde toda esa teoría abstracta que hemos desgranado durante el episodio se transforma en realidades tangibles. ¿Y cómo se define exactamente? Se define como la plasmación explícita de la intencionalidad pedagógica. Establece, negro sobre blanco, qué modelo de sociedad se aspira a construir y qué perfil de individuo se necesita formar para alcanzar ese ideal social. Y fíjate que las fases para estructurar este diseño curricular, cuando las lees, suenan casi a procesos de ingeniería pura. Son muy metódicas, sí. Según las fuentes, la primera es la fundamentación, donde se establecen los pilares filosóficos y científicos que sostendrán el proyecto. La segunda fase es un diagnóstico exhaustivo. No se limitan a revisar qué dice la ley vigente, sino que analizan las demandas sociales, la cultura y sobre todo al estudiante, sus habilidades, expectativas, carencias. Todo el contexto, vamos. Todo. Y finalmente, la tercera fase es definir los perfiles de egreso, es decir, las competencias exactas con las que el individuo debe salir al mundo real. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para la profesión? Pues, retomando tu metáfora anterior sobre el yoga y la respiración, aquí el pedagogo asume el rol de un arquitecto social altamente especializado. Claro, no se encierra en un despacho a diseñar una casa genérica, estandarizada, para luego obligar a una familia a vivir en ella, ignorando si les hace frío o calor. Ni mucho menos. El pedagogo moderno va al terreno, estudia la orografía, analiza el clima cultural y entrevista a la familia para entender sus dinámicas particulares. Y solo entonces construye un entorno a medida. O sea, si la pedagogía estudia la respiración, el PEI sería el plan de entrenamiento físico y mental diseñado a medida para un atleta concreto que va a competir en una altitud específica. Una síntesis excelente. Sin embargo, ojo, la labor de este arquitecto social no concluye en el momento en que se inaugure el edificio o se aprueba el papel del diseño curricular. Ah, ¿no? No, porque aquí entra en juego una de las competencias más críticas y transformadoras del pedagogo, la evaluación. El pedagogo debe verificar constantemente si esa estructura mantiene su integridad y funcionalidad frente a los cambios del entorno. Y las tendencias pedagógicas actuales, como vimos en los textos, marcan un cambio de paradigma radical respecto a cómo entendemos la evaluación escolar. Un cambio que, te digo una cosa, seguramente muchos hubiéramos agradecido en nuestra propia etapa escolar.
porque esto implica decir adiós a la evaluación entendida puramente como un castigo o una criba para suspenderte. Absolutamente. A lo largo de la historia, la evaluación ha sido sinónimo de fiscalización, de una acción inquisitiva y casi punitiva. Era el temido examen final, ¿no? Era un juicio sumario, literalmente, para determinar quién era apto y quién fracasaba, midiendo únicamente la capacidad de retención temporal. El paradigma moderno, en cambio, concibe la evaluación como un proceso continuo, profundamente formativo y participativo. Es decir, el objetivo principal ya no es poner una calificación numérica al individuo y olvidarte, sino generar información para retroalimentar el propio sistema. Exacto. Se somete a escrutinio absolutamente todo. Se evalúa la validez del contexto inicial, la idoneidad de los materiales, el desempeño del docente y, fundamentalmente, el impacto real de ese aprendizaje en la vida del estudiante y en su comunidad. Claro. Si el diseño del programa o los andamios utilizados que decía Brunner o el diagnóstico inicial fueron los correctos. O sea, la evaluación se convierte en el mecanismo científico para realizar ajustes dinámicos, para garantizar que el proyecto educativo siga siendo innovador, pertinente y relevante. Exactamente. Esa es la clave del proceso. Bueno, pues vamos a atar los cabos de este recorrido tan intenso que hemos hecho. Hoy creo que ha quedado patente que la pedagogía está a años luz de esa idea simplista de enseñar cosas a los niños, ¿verdad? Desde luego que sí. Hemos descubierto, gracias a nuestras fuentes, una disciplina científica, rigurosa y multidisciplinar. Su competencia es integrar perspectivas filosóficas, históricas, sociológicas y económicas para comprender el milagro del aprendizaje humano. Y su objeto de estudio, la acción de educar. Exacto. Y a partir de ahí, el profesional puede diseñar, implementar y evaluar intervenciones que transforman tanto a los individuos como a las comunidades, ya sea en un aula infantil, en una ONG local o en una corporación multinacional gigante. Es un campo inmenso. Y fíjate, hemos pasado desde aquel esclavo griego que guiaba físicamente al niño, pasando por los esquemas mentales de adaptación de Piaget, la mediación cultural de Vygotsky, hasta llegar a la compleja ingeniería social que hay detrás de un proyecto educativo institucional en pleno siglo XXI. Es un viaje fascinante. Y fíjate que todo este bagaje teórico e histórico del que hemos hablado nos sitúa ante una paradoja de nuestra era contemporánea. ¿A qué te refieres? Pues a que habitamos un ecosistema digital saturado de información. Gracias a Internet y a los vertiginosos avances de la inteligencia artificial, el acceso a bases de datos infinitas está literalmente a un clic de distancia. El qué aprender ha dejado de ser un privilegio o un misterio. Claro, con ese panorama uno podría pensar, bueno, si las máquinas ya son capaces de proporcionarnos todo el contenido imaginable de forma instantánea, la necesidad de expertos en educación pasaría a un segundo plano, ¿no? Nos sobran los pedagogos. Pues paradójicamente ocurre exactamente lo contrario. Esto plantea una pregunta importante. Si la tecnología ya es capaz de asumir la mera transmisión pasiva de datos, o sea, esa antigua y criticada concepción bancaria de la educación de la que hablábamos, Sí. el rol humano de estructurar el cómo y dar sentido al por qué aprendemos adquiere una relevancia sin precedentes. Madre mía, es verdad. Es muy probable que estemos a las puertas de una verdadera era dorada para la pedagogía. Una era donde la capacidad de diseñar el entorno ético, social y emocional del aprendizaje, actuando como esa brújula humana que orienta el desarrollo crítico frente a la avalancha de datos, se consolide como la habilidad profesional más valiosa y necesaria de todas. Tecnológica que todos sentimos a veces. O sea, cuanto más fríos y accesibles sean los datos brutos que nos da una inteligencia artificial, más imprescindible será la ciencia de la educación para dotar a esa información de propósito, de contexto y sobre todo de humanidad. Totalmente de acuerdo. Pues a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Les animamos a que, la próxima vez que se enfrenten al reto de asimilar un nuevo conocimiento, ya sea dominar una nueva herramienta digital en el trabajo, aprender un idioma o simplemente intentar mantener el equilibrio sobre una bicicleta, Que suele ser lo más difícil. sí, pues que observen su propio progreso bajo esta nueva lente analítica, que cuestionen y valoren el complejo diseño, muchas veces invisible, de los sistemas educativos y formativos que nos rodean constantemente en nuestro día a día. Ha sido un placer. Hasta la próxima exploración. Un placer. Hasta pronto.